Muy buenos días, señores estudiantes. Quiero darles la cordial bienvenida en esta nueva semana, la semana 3 de trabajo de lo que es tecnologías de la información y la comunicación. Referente a esto, lo que nosotros vamos y hemos estado viendo de lo que es Word, ¿no es cierto? Vamos a empezar lo que son formatos de carácter, cómo saca sangrías, cómo lo hacemos el margen, etcétera, etcétera. Y cómo también vamos a hablar sobre lo que es el uso correcto de las normas APA, ¿no? Cómo lo podemos hacer de esa manera. Entonces, esta semana está dedicada a esos temas y la próxima, obviamente, también veremos otros temas diferentes, ¿no es cierto? El manejo también de las teclas, vamos a hablar un poco de las teclas de acceso directo, como por ejemplo control T, central, control N, negrita, control S, subrayado, control K, curvita, etcétera, control P, imprimir, etcétera, etcétera, ¿no? Que estas herramientas nos hacen que sea más fácil los ingresos y los accesos, ¿no? De la computadora y lo podemos hacer de una forma más rápida, ¿correcto? Dicho lo siguiente, con la bienvenida también a los chicos de Matemáticas y Física de la Facultad de Ciencias de Educación. Bienvenidos ustedes. Y vamos a empezar con la primera diapositiva. Y me ayudan con la lectura, por favor, este párrafo de aquí. Carolina, buenos días. Buenos días. Formato de carácter. Se trata de aplicar a los caracteres atributos de formato como la negrita, la cursiva y de cambiar la fuente, el tamaño, el color, etc. Estos formatos se aplican a los caracteres seleccionados o a los caracteres que se escriban una vez activada la aplicación del formato. Correcto, muy bien. Entonces, lo que nos dice justamente la señorita estudiante es lo siguiente, ¿no? Entonces, ok, aquí justamente lo que nos manifiesta es que nosotros podemos hacer diferentes arreglos, ¿no es cierto? Podemos cambiar el formato de unos textos que están aquí. No nos olvidemos que en las primeras clases que hablamos cómo ha sido esa trascendencia de utilizar Word, ¿no es cierto? Cuál ha sido de la forma de cambiar la fuente, cómo ha sido de cambiar los tamaños, el color de la letra, etcétera, usar curvita, negrita, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y estos formatos los podemos cambiar. Y obviamente nosotros tenemos y hemos visto también que lo podemos hacer en software libre, que es un Word, y también podemos hacerlo en software libre, en Writing, ¿no es cierto? Y en software patentado en Word. Ahí lo podemos hacer de esa manera para que de esa manera nosotros podamos también trabajar. Y eso es una herramienta que lo utilizamos obviamente en educación, en los trabajos, en las empresas, etcétera, etcétera. Es una herramienta, como vimos en una clase anterior, utilizado ya por 1 millar de personas en todo el mundo y en todo el planeta, ¿no es cierto? Utilización de la cinta de opciones. Aquí hay una cinta de opciones que se nos despliega. Por favor, me ayuda con esta parte. Jessica, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, compañeros. Utilizando la cinta de opciones, seleccione el texto si ya está escrito. En función del formato que desea aplicar, haga clic en una o más herramientas del grupo fuente que se muestre en el pestañeo inicio. Correcto, muy bien, Jessica. Jessica nos establece y nos dice lo siguiente. Jessica nos dice que tenemos un cuadro de texto donde aquí ya podemos encontrar, obviamente en inicio, ¿no? Encontramos donde está listado de fuentes, está caracteres de negras, está curvita, está subrayado, está carácter en subíndice, está tamaño de letra, está grande la fuente, recorte de fuentes, si le podemos hacer mayúsculas y minúsculas, está el color de la fuente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Podemos coger toda esa parte y nosotros ir cambiando, ¿no es cierto? Señalando con esa parte. ¿Sí, correcto? Vamos con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva habla que tenemos que seleccionar y aquí me va a ayudar Gisela. Gisela. Para desactivar la aplicación de un formato, haga clic de nuevo en la herramienta correspondiente. Para aplicar el formato a los caracteres, también puede utilizar las herramientas de la mini barra de herramientas que se muestra cuando se selecciona un texto. Correcto. Lo que nos dice Gisela que no hay necesidad de ir al inicio, nos dice, no hay necesidad, si estás por formato o estás por otra parte de Word, no hay necesidad. Tú lo único que tienes que hacer a la computadora es señalar el texto que necesitas cambiar, ya sea el tipo de letra, tamaño de letra, darle cualquier aspecto, ¿no es cierto? O tamaño, entonces lo puedes hacer solamente seleccionando y se te aparece automáticamente, así como está señalado en este momento en la gráfica, se te aparece automáticamente en la parte superior de tu escritura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieres hacer? La computadora entonces te señala. Quieres poner negrita, curvita, subrayado, etcétera, etcétera, ¿no? Que no hay necesidad mientras que tú estés, qué sé yo, en la pestaña de formato, por ejemplo, se me ocurre, y no estás en la pestaña de inicio. Entonces, ¿lo podemos hacer? Sí, lo podemos también hacer para una forma más rápida y más ágil para poder trabajar, ¿no es cierto? Acá nosotros hablamos y vamos a trabajar también lo que son las normas APA y de esta manera nosotros podemos hacer un proyecto, antiproyecto o un test, ¿no es cierto? Donde que nosotros podamos trabajar, ¿no es cierto? Con la configuración
que la universidad trabaja, normas APA séptima edición. Estas normas APA séptima edición establece, por ejemplo, como está aquí, poner título 1, título 2, título 3, título 4, título 5, etcétera, etcétera, y le dando esa configuración, por ejemplo, igual del margen, de la sangría, etcétera, etcétera. La sangría, por ejemplo, que se establece aquí en primera línea es de 1.27, ¿no? Que le vamos a ir viendo a continuación. Entonces, les vamos a enseñar todos en la práctica, ¿no? Cómo lo podemos hacer. Ni más que todo de esto sea de una forma automática, ¿no? Algo que es muy importante también es utilizar los teclados, ¿no es cierto? Que tenemos ahí. ¿Me va a ayudar con esta pequeña lectura, por favor, Doris? Buenos días. Doris, le escuchamos. Creo que no vale su micrófono, Doris. Está activado, pero no se le escucha. Sí, a ver, vamos con Doris, muchas gracias. Vamos con Dayanet. Ya. Utilizando el teclado, seleccione el texto si ya está escrito. En función del resultado que se espera, utilice una de las siguientes combinaciones de teclas. Ujú. Negrita, cursiva, subrayado, doble subrayado, subrayar sobre las palabras, formato subíndice, texto oculto. Correcto, ya. Lo que nos dice justamente es la señorita estudiante en este momento es que nosotros tenemos que aprender, ojo, y esto les digo, tenemos que aprender, porque mañana ustedes van a, qué sé yo, llegar a ser autoridades de una institución, van a estar en un cargo, entonces, imagínense que a ustedes les encuentren cazando las letras con una sola mano escribiendo, ¿no? Entonces, eso también es una corresponsabilidad de ustedes, y tenemos que utilizar, por ejemplo, quiero imprimir control P, quiero centrar control T, quiero poner negrita control N, quiero subrayar control S, y así sucesivamente, ¿no? Para que de esa manera nosotros, por ejemplo, utilicemos todos los dedos de las manos, por ejemplo, de la mano derecha, la mano izquierda, con todos los dedos, podamos hacer, y eso tenemos que hacer, no vamos a esperar que alguien nos coja de la mano y nos esté ahí señalando, esta clase es para eso, para comenzar a aprender a escribir con todos nuestros dedos y de esa manera hacer de una forma también rápida y ágil, ¿no es cierto? Esa es la tarea y esa es la misión de ustedes en este momento, ¿no es cierto? Trabajar en ese enfoque, porque ustedes son los que mejoran en la educación, ¿no es cierto? Y ustedes son los que dan ese enfoque, pero esa es la tarea también de esta semana, comenzar a aprender a trabajar sobre el teclado con todos los dedos de la mano, ¿no es cierto? Porque no se vería bonito ni justo que una persona que llegue a ser autoridad esté cazando las letras con un solo dedo, ¿no es cierto? Entonces no debería ser así. Entonces aquí nos enseña que nosotros tenemos diferentes tipos de teclas que nos permiten hacer más rápido igualmente las tareas. Si lo demoraba, qué sé yo, unos 20 minutos en hacer un deber, una tarea por la situación, ya con lo que conocemos las herramientas y como sabemos un poquito manejar la computadora, lo hagamos de una forma más rápido. Esos 20 minutos se reducirán a unos 10 minutos, que se lleva a unos 8. Entonces, eso se llama ahorrar tiempo, ¿no es cierto? Y para eso estamos en este tema de aquí. Formato de párrafo. ¿Me ayuda con la lectura de esta parte de formato de párrafo, por favor? Con esta lectura. Doménica, buenos días. Formato de párrafo, interlineado y espaciado. Abrir el documento auxiliar interlineado y espaciado y comprueba que todos sus párrafos tienen interlineado sencillo y un espaciado anterior y posterior de 0 puntos, que es el formato que se utilizaba Word 2003 por defecto. Abre el cuadro de diálogo de párrafo en la ficha de inicio, clic en el iniciador del grupo párrafo. Correcto. Lo que nos dice justamente aquí, nos establece la cita estudiante, dice que nosotros tenemos que tener una dimensión de los párrafos, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos que separar los párrafos? Por ejemplo, espacio del anterior o posterior, ¿cómo tienen que estar los espacios de los párrafos, más la dimensión? Y eso ya viene con las normas APA, sino que tenía que establecerles aquí cómo nosotros podemos hacer esa situación, cómo podemos ir separando, ¿no es cierto? Cada uno de esos párrafos, de acuerdo obviamente a lo que les pide también el profesor, y aquí y con las normas APA, cómo nos establece también, ¿no es cierto? De esa misma manera. Ya, modificar el formato. ¿Y me ayudan, por favor, con esta lectura de modificar el formato? Julio, buenos días. Buenos días, Lisa. Modifica el formato de todos los párrafos del documento para que su interlineado sea múltiple 1,15, que es el que utiliza por defecto Word 2010. Utiliza el menú del botón de espaciado. Observa que las líneas se han separado entre sí, pero el espacio anterior y posteriormente entre párrafos sigue siendo 0. Por ello, la distancia entre un párrafo y otro coincide con la que tienen entre sí las líneas de un párrafo.
Correcto, muy bien. Acá lo que nos dice justamente Julio es que nosotros podemos ir separando, no podemos poner 2, 1.5, 2.5 nosotros, y es el espacio, ¿no? La separación de los párrafos, ¿no es cierto? Es de la dimensión, cómo van así, se han visto que hay párrafos que van ahí separándose, entonces ese es el lugar. Pero como podemos poner, también podemos quitar y modificar. Entonces me va a ayudar con esta lectura de acá, por favor. Eh, Eduardo, buenos días. Buenos días. Modifica el formato de todos los párrafos del documento para que el espaciado posterior a cada párrafo sea 10 puntos, que es el que se utiliza por defecto Word 2010. Observa que las líneas están más separadas si pertenecen a párrafos distintos. Ujú. Observa que no has tenido que pulsar repetidamente ninguna tecla para aumentar el espaciado. Ya, correcto. Aquí también nosotros podemos agregar espacios, como estuvimos en la lámina anterior. Aquí nosotros podemos agregar espacios después del párrafo y antes del párrafo, ¿no es cierto? O también podemos eliminar todo esto, todas estas dimensiones. También podemos aquí mismo eliminarla una vez que creamos. Y ahí miren, ahí está la dimensión 1, 1.15, 1.50, está 2, 2.50, 3, ¿no es cierto? Y si es que queremos ponerle más espacio y obviamente también le podemos modificar, le podemos hacer esas opciones, ¿no? Entonces ahí ya es como nosotros queremos hacer. Acá está, dice, esto es justamente lo que establece los espacios, ¿no? Que ya vimos en la lámina anterior, los espacios que podemos poner a un espacio interlineado de espacio, ¿no? Por ejemplo, ahí está 0, está 24, ¿no? Los espacios interlineados. ¿Me ayudan con la sangría, por favor? Marilyn, buenos días. Buenos días, Liz. Sangría. Con esta opción se pueden fijar primero los centímetros en que se debe desplazar el párrafo, hacia la izquierda o la derecha. Además de las sangrías izquierda y derecha, se dispone de dos tipos de sangrías espaciales, dando clic al botón desplegable ubicado a la derecha. Debajo de donde dice especial, se encuentra la sangría de la primera línea y sangría francesa. Primera línea. Desplace la primera línea del párrafo un poco a la derecha. Francesa. Desplaza todas las líneas del párrafo hacia la derecha excepto la primera línea. Correcto, muy bien. Lo que nos dice Marilyn en este momento es que nosotros podemos utilizar diferentes tipos de sangría, nos dice, ¿no es cierto? Y podemos utilizar la primera línea, y es la que utilizamos, y eso son para las normas APA, ¿no? La primera línea, el primer recuadro, entonces de ahí solamente se mueve la primera y el resto queda, el párrafo queda completo. Pero la francesa se mueve todito, así, se mueve un poquito más para acá. Entonces se mueve todo el párrafo, se mueve, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que dice sangría, nosotros ponemos izquierda, derecha, y lo que dice, donde que dice especial, ahí ponemos de primera línea y ponemos la dimensión, ¿no es cierto? Es lo que nos dice Marilyn. Vamos con otra parte que son los márgenes. ¿Me ayudan, por favor, con esto de los márgenes? ¿Cómo le vamos a utilizar? Con la lectura de esta parte, de esta diapositiva. A ver, vamos con Carolina. Márgenes. Los márgenes se definen en la pestaña Formato, en el grupo de herramientas. Configurar página. Cuando se da clic sobre el botón Márgenes, se despliega una lista de márgenes predeterminados. Si ninguno se adecua a su necesidad, usted los puede definir desde la opción Márgenes personalizados. Correcto, muy bien. Carolina lo que nos dice que nosotros aquí podemos personalizar cada uno de los márgenes, poner a la dimensión que nosotros queramos, ¿no es cierto? De 2, de 1.5, dependiendo. Si queremos nosotros ampliarle, por ejemplo, y tenemos un recuadro de una tabla muy grande y no nos quiere entrar, ¿no es cierto? Entonces comenzamos a empujar y ponerle izquierda y derecha, le ponemos a 0,3, 0,5, a lo máximo que podemos hacer. Aquí lo podemos hacer, ¿no es cierto? Y también dar orientación vertical, horizontal, tamaño, ¿no es cierto? También podemos hacer un salto de página también aquí. Saltos de páginas, números en líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto o anteproyecto, tenemos en romanos, ¿no es cierto? 1, 2, 3 en romanos y queremos que ya la numeración sea numérica. 1, 2, 3, entonces les cambiamos y le hacemos esa configuración, le podemos hacer desde aquí, ¿no es cierto? Y también lo que nos dice lo siguiente acá. Podemos hacer, por ejemplo, como está aquí en la imagen, podemos hacer el cambio, ¿no es cierto? En las normas APA nos establece 254, 254 inferior, superior, izquierda, derecha. 254. Eso es la norma APA que nos establece también, ¿no es cierto? Dicho lo siguiente, señores estudiantes, visto lo que es la parte del concepto, nos vamos a la área de trabajo, ¿correcto?
al lugar de trabajo justamente para enseñarles y para mostrarles cómo se tiene que hacer cada una de esta parte que hemos visto en esta semana de clases, ¿sí? Así que vamos al lugar de trabajos. Ok, estamos en este momento, señores estudiantes, en la parte de la práctica que vamos a trabajar y hemos estado viendo lo que es formatos de carácter. En esta parte me va a ayudar Gisela. Gisela, ¿vamos a copiar algún formato de cómo se llama Google o lo vamos a hacer directo con las herramientas que tenemos? A ver, utilicemos la función rand, que es Ya, para correcto. sacar cualquier texto aleatorio que tenemos en la memoria RAM. Correcto, muchas gracias. Ya, ¿qué más? Entonces vamos a Ya. comenzar con lo que son los formatos, ¿no es cierto? Vamos. Ponemos como título el video, algo como título, Ya, el video. ya, correcto. Entonces le mandamos enter acá, le mandamos esto como título, ¿no es cierto? Ya, para ponerle título vamos a usar los formatos de texto, ponemos negrita en Negrita. la parte que es la pestaña inicio donde está fuente y tenemos la N que es para negrita. Ujú. Ponemos centrar donde está párrafo. Podemos ponerle mayúsculas arriba donde está ahí o si no con Shift F3. Ujú, correcto. Ya. Vamos a cambiar el formato de texto, seleccionamos y le cambiamos de letra, tamaño y si se desea también se puede poner color. Correcto. Vamos con otro. Ya, en ese cambiémosle también de otro texto. Ya. Muy bien. Ya. Ya, podemos poner también referencias, cuando se utiliza referencias, escogiéndole, solamente poniéndole, por ejemplo, aquí al lado del tema, Ujú, donde podemos subrayar. Subrayemos eso, ¿ya? Con la letra S, ya. control S. Ya, aquí abajo donde dice, en el segundo párrafo donde dice tema, tercer párrafo, perdón, abajo. Ya. ¿Qué hacemos? Ahí podemos ponerle, ahí póngale el número 1, no, solamente en tema, el número 1. Ya. Vamos a numerar, ¿no? Ya. No, para poner los subíndices, que se utiliza también para poder indicar referencias después al final o pie de páginas, Ah, ya. Correcto. Ya. Le vamos a poner aquí. ¿Comentarios o subíndice? como subíndice, Ya. donde está la X con la N abajo. Ya. Señalamos esto, ¿no es cierto? Eh, pero solo una palabra nomás, Ya. para que no quede. Ya. Subíndice. Sí, Ya. ya, ese se utiliza para cuando se quiere explicar, al final de la hoja se quiere explicar algo más, entonces ahí se puede ir a ese subíndice. O sea, se entiende que es para eso. ¿Qué más podemos poner? Numeración me dijo. Ah, ya, numeración. Entonces seleccionamos el texto y en la sección de párrafo, ahí tenemos las viñetas y también tenemos numeración. Podemos escoger numeración Y también viñetas, ¿no? y también viñetas. Correcto. Muy bien. Y también se puede hacer al lado, se tiene el orden, la secuencia, Ujú. Tendríamos que poner más texto, ¿no? texto. Ahí podemos utilizar también con filas y columnas dentro del RAM para que salga cuántas columnas se desea. Correcto. Vamos a Es quitar que el 2. está el El numerador. 2. Sí, está el 2 ahí generando problemas. Ya ahí sí. Correcto, ya estamos aquí, ¿no es cierto? Ya. Otra cosa que también es importante es que, por ejemplo, cuando nosotros revisamos una tesis y todo lo demás, lo que hacemos también, gracias, ¿no? Lo que hacemos también es, por ejemplo, si encontramos errores en una tesis, por ejemplo, señalamos acá, le vamos a poner aquí nuevo comentario, ¿no? Y aquí le ponemos un nuevo comentario y le ponemos, por favor, corregir, ¿no es cierto? O cambiar, ¿no es cierto? Y le vamos a poner. Entonces, esto no hay necesidad de subrayar, sino que esto va a aparecer en cada uno de los cambios que estén aquí. Y nosotros vamos a ver qué es lo y así revisamos las tesis, ¿no? Más fácil. Y aquí nos aparecen los nombres, igualmente, bueno, aquí está el nombre de la máquina. Entonces, nos aparecen dónde son los cambios. Solo damos clic y nos aparece justamente el cambio que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Mire. Muchísimas gracias, le agradezco Gisela por su ayuda. Estamos hasta ahí.
Ahora vamos a ver lo que es lo que es las normas APA séptima edición, y en lo que es normas APA séptima edición todos tienen niveles, ¿no es cierto? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, dentro de los niveles vamos a comenzar. Nivel 1, miren lo que dice aquí. Centrado, negrita, cada palabra inicia con mayúscula, dice, ¿no es cierto? Mire. Entonces, nosotros acá y arriba ya tenemos configurado por situaciones del tiempo, ya tenemos casi, se puede decir, todo hecho, ¿no es cierto? Entonces, vamos, dice, nivel 1, negrita. Entonces, ¿qué dice? Que tiene que estar centrado. Cada palabra comienza con mayúscula, ¿no es cierto? Y vamos acá, miren, entonces aquí ya tenemos. Entonces, para hacer esto, ya lo vamos, aquí ya está obviamente predestinado. Entonces, le cogemos, miren, acá nos vamos acá donde que dice título 1, damos modificar, y en modificar encontramos lo siguiente. Le dejamos como título 1, le dejamos estilo de basado en Word, estilo de párrafo también, perdón, en normal, y acá le dejamos en color, le dejamos en negro, le ponemos negrita, porque aquí sí dice que tiene que poner Times Romas o calibre, en este rato Times Roman, ¿no es cierto? Y le ponemos centrado, justificado, y nos vamos aquí a formato y vamos a lo que es el párrafo, y en el párrafo le ponemos lo que es la sangría, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí hablábamos de dos sangrías? La sangría en primera línea y la sangría francesa. Entonces le dejamos sangría en primera línea, 1.27, ¿no es cierto? De sangría. Y espacio, el anterior, le ponemos 12, ¿no es cierto? Le dejamos ahí, damos enter, y enter, y ya tenemos el primer título, ¿no es cierto? Ya. Y miren, aquí justamente nos establece cómo tiene que estar la sangría, ¿no es cierto? Vamos al título 2, ¿no es cierto? Al título 2, lo mismo, ¿no es cierto? Cogemos título 2, si es que no está, ¿no es cierto? Le podemos configurar, esto no le dañamos, ¿no? Entonces vamos al título 2, si es que no está, le creamos aquí, ¿no es cierto? Porque esto ya está creado, por eso es que se aparece. Yo solamente doy clic, aquí ya se pintan los títulos, ¿no? Y también si quiero dar título 1, mire, si ven, título 3, se cambia curvita, título 4, ¿no? Porque esto ya está configurado. Entonces es título 2, cogemos, seleccionamos lo que vamos a hacer título 2, modificamos y vemos cómo está configurado. Entonces está configurado de la siguiente manera, título 2, normal, en estilo basado, en normal, estilo de párrafo normal, en formato de Times Roman, ¿no es cierto? Como diga el profesor, Times Roman, número 12, negrita. Aquí le ponemos en automático. Ya no viene a ser negro, sino viene a ser automático. Tenemos justificado ahí, justificado. Todos los documentos, chicos, todos los deberes que me entreguen a mí, los deberes que entregan los profesores, todo debe ser justificado. Justificado, izquierda, vamos a formato, ¿no es cierto? Vamos a párrafo, y en párrafo no encontramos nada de, ¿cómo se llama? Sangría, porque si le ponemos sangría, eso se recorre, ¿sí me entiende? Entonces ahí le vamos a dejar sin nada de sangría, ¿correcto? Entonces ahí no va nada de sangría. Vamos al título 3. El título 3 dice, ¿qué dice el título 3? Dice, alineación a la izquierda, negrita, ya, cursiva. Dice que tiene que ser con cursiva, cada palabra inicia con mayúscula, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, título 3, aquí está justamente las herramientas, cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos el título 3, ¿no es cierto? Aquí está título 3, damos clic sobre el título 3 y miren que ese ya tiene la curvita, ¿no es cierto? Ya realizada. Modificar a sí mismo, ¿no es cierto? Cogemos aquí, modificar, y si no está, le modificamos, ¿no es cierto? Le dejamos con título 3. Estos no cambiarán, chicos. Dejarán los títulos tal como está. Título 1, título 2, título 3, título 4, título 5. No le cambien. Dejen tal como están. Eso no le muevan, por favor. Y si es que se ha movido, por favor, cámbienle para que ustedes tengan una secuencia al momento que vayan a hacer una tabla. Entonces tenemos título 3, estilo basado normal, estilo de párrafo normal. Tenemos Times Romas, 12, negrita, y tenemos, se aumenta cursiva. La letra tenemos automática, tenemos justificada y tenemos izquierda, ¿no es cierto? Tenemos izquierda y vamos lo que es al párrafo. En el párrafo tenemos todo cero porque obviamente va a la izquierda, topándose a la izquierda, entonces no podemos poner un espacio, ¿no? Aceptamos y aceptamos. Título 4. El título 4 va de la siguiente manera. El título 4 señalamos nuevamente, ¿no es cierto? Título 4 y le damos modificar. ¿Qué nos dice el título 4? Veamos qué nos dice el título 4. El título 4 dice alineación a la izquierda, negrita, cada palabra inicia con mayúscula, con sangría, 1/2 pulgada o lo que equivale a 1.27 centímetros, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice. Entonces vamos acá. Título 4, damos acá modificar, ¿no es cierto? Modificar, y aquí modificar tenemos título 4, normal, automático, curvita, negrita, Times Romas, 12, izquierda, justificado. En el párrafo, miren, en este párrafo ya se mueve, ¿ve?
Ya se mueve un poquito más. El anterior 2 y aquí le ponemos 1.27, ¿no es cierto? Y aceptamos. Acá ya se movió un poquito más. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y hacemos un poquito de, solamente así una rayita, vemos que aquí ya está, ya, ¿no? Lo que hemos dejado la sangría. Si pueden ver, pues ya tenemos la sangría puesta ahí, ¿no es cierto? Le hice ahí para que lo podamos notar la diferencia. Correcto, vamos, seguimos avanzando. Y tenemos la última. La última es nivel 5, ¿no? Alineación a la izquierda, negrita, curvita, cada palabra inicia con mayúscula, con sangría, un medio, pulgadas, 1.27, que es su representación, ¿no es cierto? Con punto al final, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la número 5 que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Y esa sería el número 5. Obviamente ahí también aparece, lo señalamos aquí y nos va a aparecer acá. Entonces, damos clic, modificar, todo eso lo podemos modificar. Aquí le vamos cambiando, chicos, ¿no es cierto? Le vamos cambiando título 5, normal, normal, curvita, negrita, curvita, justificado, izquierda, Times Roman, 12. Y vamos acá, es párrafo y el párrafo le ponemos 1.27 y le ponemos 0.0, ¿no es cierto? Hasta aquí estamos, ¿no es cierto? Ok, ok. ¿Y ahora qué vamos a crear? Vamos a crear una tabla de contenidos, ¿no es cierto? Entonces, ya con todo esto podemos crear una tabla de contenidos. Y miren lo que está aquí, ¿no? Por ejemplo, le voy a borrar esto de aquí. Ya. Borremos, voy a poner aquí nuevos botones, por ejemplo. Voy a borrar esto, nuevos botones. Voy a ponerle acá, nuevos botones. Pongamos aquí esta opción. Ok, entonces nosotros ya tenemos configurados aquí, ¿no es cierto? Y nosotros podemos, miren, podemos cambiar, señores estudiantes. Miren, por ejemplo, yo quiero cambiar esto de aquí, quiero que sea título 1. Como yo ya tengo solamente lo que, yo como ya configuré, ¿no es cierto? Qué facilito se me hace, mire. Cojo solamente esto, ¿no es cierto? Y le pongo título 1. Mire, automáticamente. ¿Sí vieron? O sea, rapidito, ¿no? Y el rato de la tabla me va a reconocer como esto, ¿no es cierto? Lo que obviamente tengo que guardar, ¿no es cierto? Mire, entonces así yo, por ejemplo, quiero poner este como título 2, se me ocurre, ¿no es cierto? Digamos así, le voy a dar a Enter, ¿no es cierto? Y aquí le voy a poner como título 2. Entonces me voy y le pongo título 2. Mire, ¿sí vieron? O sea, y así como ya está configurado, ya entonces es más fácil. Entonces los proyectos, los anteproyectos que ustedes van a hacer, que van a trabajar, porque ustedes trabajan muchísimo en esa parte también como parte de la rama que les ayuda. Entonces va a ser una herramienta muy fácil, ¿no? Y va a ser un cerrar y abrir de ojos para hacer todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, miren, entonces después de eso vamos a crear una tabla, ¿no es cierto? Una tabla de contenidos, ¿no es cierto? Vamos a decir tabla de contenido con contenidos, ¿ya? Entonces, para crear una tabla de contenidos, nosotros nos vamos a referencia. En referencia damos tabla de contenidos. Acá, miren, ya cogemos cualquiera de estos modelos. Acá el último casi no se coge, es primero y segundo nomás, porque el otro tiene demasiado texto, señores estudiantes, y no conviene con todos sus textos muy largos, incluso para una tesis, todos son primero y segundo nada más, ¿no es cierto? Damos clic y mire cómo aparece. Y incluso con las páginas, ¿no? Y nosotros si es que le movemos, por ejemplo, le agregamos más contenido, eso se va a ir cambiando paulatinamente, mire, se va a ir cambiando. ¿Sí ven? Se va a ir cambiando dónde están, todo eso, ¿no es cierto? Una maravilla, ¿no es cierto, chicos? Facilito, facilito de hacer. No es nada difícil, nada del otro mundo, ¿no es cierto? Que lo podamos hacer. Bien, entonces, hasta aquí, chicos, hemos terminado esta parte, entonces, de lo que es la clase que nos corresponde esta semana, ¿ya? Ok, estamos en otra parte también que es lo que es la configuración de la página, ¿no es cierto? Nosotros para configuración de la página nos vamos dentro de lo que es el formato, ¿no? En formato nos vamos configuración de página, damos clic aquí, señores estudiantes, y aquí podemos poner lo que les dije, ¿no es cierto? Vertical o horizontal, como nosotros queremos que vaya. Hay recuadros que ustedes van a necesitar, por ejemplo, en matemáticas, algo que realmente necesiten hacer un recuadro, una operación matemática. Entonces aquí es donde que le podemos cambiar los lados y las posiciones, ¿no es cierto? Al papel que va a salir, entonces le ponemos en vertical. Y mire, y aquí obviamente, como digo, por ganar tiempo sabe estar 1.50 y nosotros le ponemos como es la configuración 1.54, ¿no es cierto? Le ponemos la configuración que está aquí, ¿correcto? Le ponemos 1.54 la configuración y le dejamos todo, izquierda, derecha, superior, inferior, 1.54, ¿no es cierto? Y acá. Pero aquí también es el lugar donde que podemos, y acá hay una opción también media simpática, ¿no? Donde que nos permiten poner, acá nos pregunta si queremos poner de aquí en adelante todo el documento, etcétera, etcétera, para irles variando también. Este es el lugar donde que podemos variar, o sea, la primera página va vertical, la siguiente necesitamos un recuadro, va horizontal, después otra vez regresamos a vertical, y aquí es el lugar donde que podemos ir cambiando las posiciones, ya
sea vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal y todo lo demás, ¿no es cierto? Sí, aquí es el lugar adecuado donde que podemos hacer. Y aparte de eso también el margen que tienen, ¿no es cierto? 2.54 por cada uno de los lados, ¿no? Correcto. Y para terminar, nosotros tenemos también que buscar lo que es el interlineado, ¿no? Para eso, para hacer todo el documento, control E, seleccionamos todo lo que está aquí y lo que se va a hacer es cambiar todo, ¿no es cierto? Y nosotros nos vamos al interlineado que nos establece las normas APA, que sería de 2, ¿no es cierto? Esa es la dimensión. Y miren, ya todos tienen sangría, miren, si ven, todo lo que, por lo que nosotros sacamos ya, sangría y justificado, ¿no? Sangría y justificado, y nosotros podemos poner control E igualmente, y aquí le ponemos Times Roman, ¿no? Le escribimos Times Roman, y aquí ya tenemos, ¿no es cierto? Dependiendo que está ahí, entonces le podemos hacer directamente, le ponemos un solo color de ¿cómo se llama? De, de letra, ¿no es cierto? Miren, ahí, ¿sí? Ya miren, ya se va dando forma y va viendo la contextura, cómo se tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí tenemos de lo que es la clase de hoy día, ¿no es cierto? Y ahora sí vamos a la parte ya final de la tarea. Ok, señores estudiantes, una semana que realmente con muchas actividades que hemos desarrollado, pero yo creo que esta clase les va a servir y les va a servir para todo lo que es la vida universitaria una vez que lo manejemos y lo trabajemos de esa manera. Más que todo responsable, ¿no es cierto? Responsable y trabajando con los esquemas que nos establecen también lo que son el trabajo que tenemos que presentar, como nos piden los profesores, ¿no es cierto? De esa manera. No nos olvidemos cada uno de los márgenes, los interlineados, las sangrías, el tipo de letra, ¿no es cierto? Y cómo podemos hacer esas tablas también súper dinámicas, poniendo cada uno de los títulos, ¿no es cierto? Título 1, título 2, título 3, etcétera, etcétera. Y cómo podemos también trabajar en esta parte del formato, ¿no? Haciendo que las aplicaciones sean más rápidas y de esa manera obviemos el tiempo. En vez de que, como les dije, el trabajo les demoremos unos 20 minutos, lo podemos hacer unos 10 minutos, ¿no es cierto? Ya con las herramientas y sabiendo también mucho lo que es utilizar lo que es el teclado de la computadora. Eso ha sido la clase esta semana, así que por favor no se olviden el trabajo con su respectiva carátula, el resumen del tema, más lo que establece también lo que es, aparte del resumen del tema, la consulta sobre ese tema y le ponen la bibliografía donde han conseguido. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana.